¿Qué es el polipropileno? El polipropileno es un polímero termoplástico comercial semicristalino, blanco y semiopaco. ¿Cómo se lo puede obtener? Se puede obtener a partir del monómero de propileno por polimerización Ziegler-Natta y por polimerización catalizada por metalocenos. La materia prima y la estructura química definirán el tipo de polipropileno que se obtendrá, homopolímero o copolímero. La disponibilidad de la materia prima es uno de los principales factores a tener en cuenta a la hora de determinar la capacidad de la producción de una planta. Entre los procesos de obtención de polipropileno, basándose en el estado de agregación de la fase portadora del monómero, tenemos los procesos en suspensión, que están configurados para que la reacción tenga lugar en un hidrocarburo líquido, en el que el polipropileno está prácticamente insoluble y a una temperatura inferior a la de fusión del polímero. Actualmente están en desuso, pero el más conocido es el proceso llamado Montecattini. La polimerización en fase líquida. La principal diferencia de este proceso con respecto al de suspensión es la sustitución del solvente por propileno líquido. El proceso más utilizado es Schirpol. Procesos en fase gas. Los procesos en fase gas están caracterizados por la ausencia de disolvente en el reactor de polimerización. Tienen la ventaja de poder emplear con facilidad en la producción de copolímeros con un alto contenido de etileno. Algunos procesos representantes de esta tecnología son Novolen y Unipol. Las aplicaciones. Se utiliza una gran cantidad de procesos industriales como de la industria química, eléctrica, troquelaje de pieles, textiles, cauchos, empaquetados para alimentos, conductores de agua potable, entre otros. Diagrama de bloques. La materia principal es el propileno y es provista principalmente por refinerías de petróleo como subproducto del proceso de cracking catalítico. La composición en masa de entrada es 70% propileno, 25% propano y 5% de etileno. La separación de los distintos componentes se realiza en dos etapas, ambos casos utilizando columna de platos, mediante la operación de destilación, que es un método de separación de los componentes de una mezcla líquida, los cuales son apreciablemente volátiles. Se aprovecha las diferencias en la volatilidad de los componentes de la mezcla, ya que a una temperatura dada, las sustancias con mayor presión de vapor se evaporan más fácilmente que las sustancias con menor presión de vapor. La mezcla líquida que se va a procesar se conoce como alimentación y se introduce generalmente en un punto situado en la parte media de la columna, en un plato que se conoce como plato de alimentación. El plato de alimentación divide a la columna en dos secciones, una superior llamada de enriquecimiento y una zona inferior de agotamiento. Se ingresa 100 kg de mezcla al primer bloque de desetanización, que consiste en una destilación fraccionada donde se elimina 5 kg de la corriente principal, el total del etileno presente por la parte superior de la columna, retirando por el fondo una corriente de 95 kg con los componentes de 3 carbonos. Las condiciones son 20 bares y menos 28 grados centígrados. Posteriormente, la corriente de carbono 3 se separa en propileno y propano en el segundo bloque de destilación. Por el fondo se retira el propano en una corriente de 26,18 kg que arrastra un 5% de propileno, mientras que el propileno se retira por la parte superior, 68,82 kg con una pureza de 99,8%, que es la necesaria para la polimerización. Las condiciones son 12 bares y 27 grados centígrados. El flujo resultante de la unidad de destilación ingresa a un tanque agitado que opera de forma continua, donde se dará la reacción de homopolimerización, que es donde se obtiene el polipropileno. Al tanque agitado se inyectan dos flujos más, un flujo del catalizador que es de tipo metalocenos, con metilalumoxano como su co-catalizador, y también se añade hidrógeno en pequeñas cantidades para ayudar a regular el peso molecular del polímero disolvido. Las condiciones para esta reacción son 70 grados Celsius y aproximadamente 6,77 atmósferas de presión. Una vez concluida la reacción, el producto pasa a la etapa de separación. La separación que debe llevarse a cabo en la corriente de salida del reactor busca liberar una corriente de polipropileno sólido puro y otra corriente lateral con todos los gases que no reaccionaron o que no forman parte del producto final. El polímero en polvo se descarga desde el reactor y se separa en un tanque de descarga ciclónico a presión atmosférica. La separación se lleva a cabo mediante la inyección de nitrógeno y se utiliza este mismo como gas de separación, ya que es inerte con las sustancias que llegan a la unidad. La corriente de nitrógeno que arrastra los gases a la salida del separador contiene nitrógeno, propileno e hidrógeno. Por último, se tiene la corriente de salida del polipropileno puro que es llevado a extrusión y mezcla. En la extrusión ingresa una alimentación de 95% de polipropileno y 5% de aditivos como ser plastificantes, colorantes y estabilizadores de luz y calor que evitarán la fácil degradación del polipropileno.
Esta alimentación se fundirá y mezclará a 250 grados dentro del equipo, donde posteriormente se aplicará un flujo constante de presión y empuje que fuerza la mezcla a través de una placa perforada para moldear y obtener los llamados pellets, teniendo una corriente de salida de 49.25 kilogramos de pellets que pasarán a la desodorización. En la unidad de desodorizado se extraerán del producto final los compuestos que generan malos olores. El medio por el cual vamos a producir la extracción va a ser vapor de agua saturado, el cual será obtenido mediante una caldera. Las condiciones a las cuales se encontrará el vapor será una presión de 4 bares y una temperatura de 143,3 grados Celsius. Después de que el vapor esté en contacto con el producto se tendrá dos corrientes de salida. Una que será la salida del vapor y la otra la del polipropileno libre de mal olor, el cual entrará a un sistema automático y continuo de envasado para después ser llevado a la zona de almacenamiento del producto terminado.